es desobediencia. ¿Qué recibimos? ¿Qué es lo que recibimos de parte de Dios? Recibimos su amor. ¿Qué recibimos de parte de Dios? Recibimos su poder. ¿Qué recibimos de parte de Dios? Su misericordia. ¿Qué recibimos de parte de Dios? Su sabiduría. ¿Qué recibimos de parte de Dios? Mis hermanos, las peticiones son contestadas. Qué lindo ver una oración contestada, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos, lo que habíamos visto la semana pasada, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo, no es como el mundo. No solamente eso, se dieron cuenta ustedes en el versículo número 11 de Juan 15, dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea cumplido. El gozo del Señor en nosotros. El gozo del Señor. Bendito sea su nombre. Nuestro gozo, fíjense, para que nuestro gozo sea cumplido. El gozo de nosotros sea cumplido. Un creyente se goza en lo que ha recibido de parte del Señor, ¿no es cierto? Fíjate en el capítulo 17 de Juan y versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Sabes, yo te voy a decir qué clase de gozo es el que siente el Señor. Te voy a explicar un poquitito el gozo del Señor. Y ese gozo es el que quiere que nosotros tengamos en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hubo gozo en el Señor el haber llevado la cruz? ¿Hubo gozo en Cristo en haber llevado la cruz? ¿Sabes lo que me dice el autor a los Hebreos? Te voy a decir una cosa, el gozo del Señor está por encima de todo el gozo que pueda tener este mundo. Porque este mundo, estamos contentos mientras tengamos una buena cuenta bancaria, estamos contentos si tenemos posesiones, estamos contentos si tenemos todas estas cosas, pero el gozo de este mundo es superficial. ¿Quieres que te diga? Hebreos 12:2 dice esto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Presta atención a estas palabras. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿sabes lo que está diciendo? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sabes cuál era el gozo delante de él? ¿Qué era lo que producía gozo en tomar aquella cruz y morir en aquella cruz clavado allí? El gozo del Señor estaba mirando más allá de la cruz, estaba mirando a aquellos que iban a ser salvos, estaban mirando a aquellos que, mis hermanos, la redención, el pago iba a ser de tal manera, mis hermanos, hubo gozo en el corazón del Señor Jesucristo, aunque sufrió lágrimas de sangre que goteaban su frente, aunque hubo un dolor que lo desgarró, había gozo en su corazón por lo que venía después de la cruz. Mis hermanos, ¿sabes qué? El Señor se ha gozado en ver la salvación en ti, en gozarse de que el amor de Dios fue derramado en ti. El Señor sufrió la cruz con gozo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Te gozas en llevar la cruz todos los días o reniegas? Y te voy a decir una cosa. Yo estoy aprendiendo esto, no es que te estoy diciendo la pregunta a ti y no digo nada yo, no, yo me he hecho esta pregunta. Si yo quiero ser un reflejo de Cristo Jesús, mis hermanos, entonces tengo que comenzar por dar ejemplo. Y llevar la cruz yo me tengo que gozar en ella. ¿Por qué? Porque al morir cada día, mi Cristo es el que entonces está
reflejando su vida en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito su nombre. Ahora, segundo, vamos a ir terminando. Versículo 2. Vamos a ver la rama o el pámpano que no permanece. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Mis hermanos, estamos viendo a un Judas. Conocía a Cristo, pero no permaneció en Cristo. Vemos a una nación de Israel que dice conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, hubieran escuchado al Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, ustedes como nación, ustedes van a ser arrancadas porque no están produciendo fruto. Cuando el Señor se acerca, ¿se acuerdan ustedes aquella higuera? Y buscó fruto y no halló fruto en ella, echó una maldición sobre aquella higuera, única en su tipo. Porque el siguiente día vinieron y vieron que estaba seca, estaba muerta. Y estaban asombrados diciendo, ¿por qué? ¿Cómo sucedió esto? Y el Señor dijo vez tras vez, ¿sabes qué? Aquellos que no producen fruto, se corta, se echa para afuera, el que no permanece en mí. Y yo quiero concluir con esto. Mis hermanos, Jesucristo habló de el trigo y la cizaña. El Señor habló de los peces buenos y los peces malos. Los peces malos son echados fuera. El Señor habló de 5 vírgenes que eran prudentes y sabias y habló de 5 que eran necias y eran insensatas. El Señor habló que dice que conociendo la voluntad del Señor, enterraron los talentos y al final vino el Señor para pedir cuentas y ¿sabes qué? Se le quitó todo. ¿Cuánto recibió Israel? Y no produjo frutos. Conocían la voluntad de Dios y no la cumplieron. Judas conocía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Mis hermanos, ¿sabes qué? O recibimos a Cristo como Señor o lo rechazamos, pero no hay término medio. No hay término medio. No existe término medio en la Biblia. Hay gente que profesa falsamente en creer en Jesús, como fue Judas. Judas lo siguió por 3 años, pero cuando ya vio que no era, cuando él mencionó, fíjate que Judas empezó ya a echarse para atrás cuando escuchó al Señor decir, tengo que ser crucificado. A Judas no le gustó eso. Porque lo veía como el Mesías, lo veía como un rey. Judas lo estaba viendo, me voy a aprovechar ahora de estar en una posición delante de un rey. Pero cuando él dijo voy a morir, fíjate que Judas ya cambió de opinión y dijo, lo de Judas era superficial, era un ladrón, era un malhechor. Judas estaba relacionado con el maligno. De tal manera que dice que Satanás entró en él. Es más, yo creo que es el único personaje que yo veo en la Biblia que Satanás entró en una persona. Así que fíjate tú la relación que tenía Judas con Satanás, que Satanás entró en él. Qué cosa más horrible. Exactamente, el hijo de perdición. Yo quiero terminar con las palabras de Pedro. Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículos 20 y 21, él dijo esto. Y voy a concluir aquí. Pedro escribió esto.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sabe lo que está diciendo allí? El pecador vuelve a su pecado, porque esa es su naturaleza. ¿Y cuánta gente han escuchado la palabra del Señor? ¿Cuánta gente va a una iglesia y profesa ser hijo de Dios? Pero mis hermanos, no hay absolutamente ninguna evidencia de que esto sea así. Y tú podrás decir, pero, hey, vengo a la iglesia, canto los mismos cantos, pongo dinero en el plato cuando piden. Yo creo que con eso ya es suficiente, ¿no es cierto? Yo me bauticé, yo creo que 2 o 3 veces. Cuando se hacían llamamientos en el altar, yo aparecía allí más de 15 veces. Ya con eso yo creo que es suficiente, ¿no? ¿A quién quieres engañar? Y mis hermanos, yo quiero concluir con esto. El que es verdadero hijo de Dios da frutos de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y cuando abunda la palabra de Dios en nuestro corazón, Hudson Taylor dijo esto: el árbol, estaba notando, dice el secreto espiritual de Hudson Taylor, él descubrió esto: el árbol no sufre cuando da frutos, los produce naturalmente. El árbol no tiembla o está esperando que exista porra al lado de él, de decirle, dale que puedes, dale que puedes. No está con una toalla como diciendo, me está costando, estoy sudando para producir fruto. Ustedes no ven al árbol sufriendo y que tenga que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, oye, no, el árbol produce fruto naturalmente. No hay esfuerzo, tú lo ves que empieza a producir fruto. Y Hudson Taylor dijo esto: si estoy en Cristo Jesús, el fruto del Espíritu Santo naturalmente va a salir, a relucir en mi vida. Y Hudson Taylor se hizo un chino, se vistió como un chino, hablaba como un chino, se identificó con los chinos para llegar al corazón de los chinos. Su propia gente de Inglaterra lo rechazó diciendo, ¿cómo tú siendo inglés te estás haciendo como uno de ellos? Pero Hudson Taylor, mis hermanos, ¿sabes qué? Por ese fruto, él pidió una cosa, y a mí me maravilla esta historia, por eso que me fascina. Hudson Taylor vio la necesidad en China y le pidió, Señor, te voy a pedir algo imposible. Necesitamos 800 misioneros. 800 misioneros porque China es muy grande. Necesitamos 800 misioneros. Y tú podrás decir, 800, Hudson Taylor, estás loco. Pero Hudson Taylor quería China para Cristo. Y él dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, si guardan mis mandamientos, Señor, yo te estoy pidiendo por China. Mis hermanos, no le dio 800, les dio 1000 misioneros. Bendito sea su nombre. El fruto naturalmente estaba saliendo de él en confiar en Dios. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y nosotros cuando estamos en la vid, mis hermanos, ¿sabes qué? Comienza a producir fruto para que otros puedan disfrutar, puedan saborear lo que es gustar de Dios, gustar de su palabra, saborearla, mis hermanos, y decir qué rica que es la palabra de Dios, qué sabrosa que es a mi alma. Y otros entonces van a empezar a decir, ¿sabes